Bueno, entonces vamos a comenzar. Voy a compartir pantalla y si me hacen favor de confirmarme que la ven. Ok, gracias. Perfecto. Bueno, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. En la clase anterior estábamos hablando de los tipos de datos, ¿verdad? Que existían tipos de datos primitivos y hablábamos de los tipos de datos primitivos en Python, que pues eran el entero, el decimal, o el int y el float, el cadena de texto o el string y el booleano, ¿verdad? Posiblemente el que haya programado en algún otro lenguaje como Java o algo así por el estilo, o conozca o haya hablado, oído hablar de ellos, pues me dirán, ay, ¿qué pasa con el tipo de dato char o carácter? Pues en Python no existe, ¿verdad? En Python no se manejan caracteres como tal, solo de una letra. Entonces no hay, ¿verdad? Si lo queremos representar así, pues siempre usamos el string, pero pues lo limitamos a una letra nada más. Ok, bueno, entonces, también como estábamos viendo las funciones nativas, vimos una función nativa nueva, que era la de type, que nos devolvía a nosotros el tipo de dato que tenía pues una variable o un dato, valga la redundancia. Ok, bueno, entonces acá antes de pasar con los demás tipos de datos, creo que revisemos unas cuestiones importantes. Entonces vamos a ir a ver el libro que les pasé por el Classroom al principio del curso para repasar un poquito, ¿verdad?, acerca de esos conceptos. Entonces acá pues nos menciona algo importante que son los nombres de las variables y las palabras clave o palabras reservadas, como se conocen también, ¿verdad? De acá lo importante y lo esencial es que nosotros nos quedamos con lo siguiente, ¿verdad? Que nosotros podemos elegir nombres para las variables que tengan sentido y que documenten al mismo tiempo, ¿verdad? Porque eso es importante, porque digamos, si nosotros tenemos dos variables que van a realizar o que van a guardar números, por ejemplo, si nosotros le ponemos un nombre muy corto como A igual a 10 y B igual a 20, si yo leo la A y la B, o sea, los nombres de esas variables en otra línea de código, o sea, no me dicen nada, no me dan ningún tipo de información, ¿verdad? Que yo pueda saber qué estoy almacenando en la variable A y qué estoy almacenando en la variable B. Entonces, pues siempre es recomendable utilizar nombres en las variables que sean documentativas, ¿verdad? O que por lo menos representen lo que estoy guardando. Si estoy guardando números, pues ponerle a la variable número 1, número 2, o algo que me representa a mí que la variable va a tener un número, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Eso, pues conforme se va avanzando y conforme se va programando, pues uno se va dando cuenta, bueno, aquí me conviene mejor llamarle a esta variable de tal, no, de tal forma, ¿verdad? O llamarla a esta otra de tal otra forma. Ok, entonces, aparte de eso, en Python hay como reglas para poder indicar estos nombres a las variables, ¿verdad? Ok, y acá nos dicen que los nombres pueden ser arbitrariamente largos, pues pueden tener el largo que nosotros queramos, ¿verdad? Pueden contener tanto letras como números, pero no puede comenzar con números, ¿verdad? Y eso es muy importante. El nombre de una variable no puede comenzar con un número. Tiene que empezar con una letra, ¿verdad? O con un guión bajo, con cualquiera de las dos, pero con números no pueden iniciarlo. Y acá pues nos dice un poquito el estándar, que dice que se puede usar letras mayúsculas, pero que es buena idea comenzar los nombres de las variables con letras minúsculas. ¿Ok? Esto es por cuestiones de estándar y también porque es muy importante saber cómo diferenciar ciertas cosas que nosotros podamos decir, bueno, ¿cómo diferencio yo a simple vista que esto es una variable y que esto es una clase, por ejemplo? Que son tipo de estructura que vamos a ver más adelante. Pero ¿cómo la diferencio? ¿Verdad? Normalmente las clases o los nombres de las clases se escriben con mayúsculas. Entonces, pues, de ahí viene el hecho de que nosotros digamos, bueno, miren, las variables las vamos a escribir con minúsculas. Y no pasa nada. Pero igual, aunque las escribamos con mayúsculas, no pasa nada. El lenguaje no nos va a dar un error. Es más por cuestiones de entendimiento.
Y acá pues dice que el carácter del guión bajo se puede utilizar en un nombre. A menudo se utiliza como nombres para indicar que hay nombres múltiples, ¿verdad? Como por ejemplo mi nombre o velocidad de golondrina sin carne, por ejemplo. Las variables pueden comenzar con un carácter guión bajo, pero generalmente se evita usarlo así, a menos que se esté escribiendo código para librerías que luego utilizarán otro. Es muy raro, la verdad, encontrar personas que escriban un guión bajo al principio de una variable. Muy raro. Pero pues siempre hay casos, ¿verdad? Casos de casos. Entonces, pues acá nos dan ciertos ejemplos. Por ejemplo, este nombre para la variable es inválido. ¿Por qué? Porque empieza con números. Entonces acá nos da un error de sintaxis de que pues el nombre es inválido, ¿no? Acá estamos usando un carácter de arroba que no es válido tampoco. Entonces da un error. Acá class no es válido. Y ustedes se preguntarán, ¿pero por qué? ¿Por qué class no es válido? Si es una palabra que empieza con letra, que no tiene símbolos raros como el arroba, las comillas dobles, el ampersand, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que class es una palabra reservada o una palabra clave, ¿verdad? Entonces, acá nos indica, ¿verdad? Que la palabra class es una de las palabras claves de Python o reservadas. El intérprete usa palabras clave para reconocer la estructura del programa y esas palabras no pueden ser utilizadas como nombres de variables. Y acá pues nos dan un poco las palabras reservadas que tiene Python, que son and, as, assert, break, class, continue, def, del, elif, else, except, false, finally, for, from, global, if, import, in, is, lambda, none, non-local, not, or, pass, race, return, true, try, while, with y jail. Okay, todas esas palabras que están ahí, que nos listan acá, son palabras reservadas de Python. Okay, entonces esas, por algo viene su nombre, ¿verdad? De reservado. O sea, el lenguaje las tiene reservadas para funciones del propio lenguaje, ¿verdad? Para saber que esas funciones o esa instrucción tiene que representar ciertas acciones. Entonces, para eso utiliza las palabras reservadas. Y nosotros no podemos hacer uso de esas palabras para otras variables. ¿Por qué? Porque ya sean reservadas. Entonces, el problema va a entrar en conflicto. El programa va a entrar en conflicto. Entonces, por eso es que pues, no podemos utilizar ninguna de estas palabras para nombrar variables que nosotros estemos creando. ¿Ok? Bueno, entonces, volvamos a los tipos de datos. Acá que estamos viendo. Ya vimos los tipos de datos primitivos o los más básicos. Ahora vamos a ver los tipos de datos complejos. Okay. ¿A qué me refiero con tipos de datos complejos? Pues son tipos de datos que ya no son tan sencillos, se podría decir, ¿verdad? Sino que ya son más complejos. Por ejemplo, las clases, que es un tema que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Pero que por el momento, pues, para enseñarles cómo se ve el tipo de, de dato, pues vamos a hacer lo siguiente. Por ejemplo, si yo imprimo el type de un número, por ejemplo, corro mi programa. Si ustedes se dan cuenta acá, me imprime la class int de esta variable, después string de esta variable, después string de esta otra variable, y de último int de este 10, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, acá está la palabra class, ¿verdad? O sea, hay una palabra ahí reservada que se llama class. ¿Qué indica esa clase? Pues esa palabra, que es una clase, ¿verdad? Que la clase se llama entero o int o str, ¿verdad? Entonces, la clase como tal es un tipo de dato que es complejo, porque alberga mucha más información, incluso otros tipos de datos adentro de sí mismo. Entonces nosotros podemos crear clases, ¿verdad? Que ahorita no nos vamos a meter mucho a cómo crear clases, solo la voy a crear, pero ustedes no le hagan mucho caso. Solo vamos a hacer lo siguiente.
Entonces, si yo vengo y ahora le hago, por ejemplo, un objeto, le hago un print type, pero veamos que me sale y voy a comentar todo esto para que no me salga. A ver. Por ejemplo, si se dan cuenta acá, ya con este tipo de estructuras o con este tipo de clases, pues me dice que el tipo de la clase es de _main _perro. O sea, acá me está indicando que el tipo de dato es perro con esa estructura bien extraña, ¿verdad? Entonces, acá pues ya nos estamos metiendo a un poco en estructuras más complejas, ¿verdad? Porque acá yo dentro de esta clase puedo definir atributos que van a tener otros tipos de datos, pero eso no los voy a ver reflejados con esta función type, ¿verdad? Solo voy a ver que es de tipo perro, nada más. ¿Okay? Entonces esos son los tipos de datos complejos. Estos tipos de datos complejos nosotros los podemos crear. Incluso Python ya tiene varios creados, ¿verdad? Ya tiene varias clases creadas que también pues los podemos utilizar. Pero en este caso, pues, nosotros podemos crear nuestros propios tipos de datos complejos. Y de ahí, pues, tenemos las estructuras. Que las estructuras, pues, van a ser estructuras que nos van a permitir almacenar información. ¿Va? Dentro de ellas tenemos los diccionarios, las listas, ¿verdad? Que son las más conocidas. Los diccionarios, pues, con los diccionarios pasa lo mismo que con las variables. Vamos a ponerle un nombre. Por ejemplo, dic1. Y va a ser igual. Para declarar un diccionario lo que hacemos es poner llaves, ¿verdad? Y acá ponemos una clave, ¿verdad? O una llave, por decirlo de alguna forma, de cualquier valor que nosotros queramos. En este caso yo le voy a poner numérico. 1, 2 puntos y a la par ponemos el valor. Por ejemplo, yo quiero poner acá un saludo. Hola. Quiero poner otro atributo, le doy coma, 2 punto y pongo otro saludo. Adiós. ¿Okay? Entonces, yo acá estoy creando un diccionario. ¿Okay? Esto es un diccionario, que también son conocidos como objetos clave-valor, ¿verdad? ¿Por qué clave-valor? Porque tienen una clave que es con la que yo voy a acceder a el valor, ¿verdad? Y tienen un valor que es diferente a la clave. Entonces, por ejemplo, yo podría venir acá e imprimir print, acá el type, y poner acá dic1, dic1, lo voy a borrar porque lo voy a conectar. No se pierda. Entonces, si lo corro, pues que me sale, pues que es una clase dict, ¿verdad? Dict, ¿okay? De diccionario o de dictionary, como sería en inglés, ¿no? Dictionary o algo así. Bueno, entonces esto es, ¿verdad? Si ustedes me preguntarán, pero ¿cómo puedo acceder a esta posición? Pues como lo hacemos es, por ejemplo, vamos a hacer un print y quiero que me muestre el primer mensaje. Entonces vengo yo, pongo el nombre del diccionario, que sería dic1, entre corchetes. Así entre corchetes pongo la clave que quiero acceder. Incluso acá me recomienda las dos claves que tengo posibles para este diccionario. Entonces yo aquí voy a escoger la 1, ¿verdad? Entonces cuando yo ejecute el programa, acá lo que va a hacer el diccionario es que va a ir a buscar la clave que tiene el valor 1 y me va a devolver el valor. Corro el programa y pues acá me imprime lo siguiente. El tipo de dato, que es el diccionario, y el hola mundo, que es el mensaje de hoy. Y así efectivamente, si yo corro acá el print y le digo dic1, dic1, y entre corchetes le pongo el 2, pues me va a imprimir el adiós mundo también, ¿no? Que acá efectivamente me imprime el adiós mundo. ¿Okay? Esos son los tipos de datos, bueno, tipos de estructuras. Entonces una que nos permite almacenar información, y después las listas, pues esas son más comunes todavía. Y se representan de la misma forma. Le ponemos un nombre, lista 1, por ejemplo, igual a, dentro de corchetes, nosotros vamos a definir
los elementos que va a tener esta lista, ¿verdad? Si nosotros no indicamos nada, o sea, lo dejamos así, pues lo que vamos a tener es una lista vacía, o sea, que no tiene elementos. Si yo le hago el print type a la lista, está uno, y lo imprimo acá, pues ¿qué me muestra? Pues me muestra la clase lista, que es clase de tipo lista, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo podemos agregar nosotros valores a la lista? Nosotros, como les dije, podemos definir acá valores adentro. Podemos definir valores de tipo numérico, valores de tipo string y valores de tipo float, por ejemplo. Ok, entonces acá esta lista es de 3 posiciones, ¿verdad? Tiene 3 posiciones, nada más. Ok, si yo la imprimo, por ejemplo, le hago un print a la lista 1, pues acá lo que va a hacer es que me va a imprimir esto mismo, pero lo va a pasar a formato texto, ¿verdad? A cadena de texto. ¿Se recuerdan que yo les había dicho que el print normalmente lo que hace es convertir todo lo que le pasemos como argumento a una cadena de texto, ¿verdad? Entonces me va a imprimir con todo y corchetes la lista, ¿ok? Entonces vamos a correrlo y vamos a corroborar que sea cierto. Efectivamente, miren, acá me imprime con todo y corchetes la lista, ¿verdad? ¿Ok? Si yo quisiera obtener una posición en específico, ¿cómo le hago? Ah, pues es lo mismo que con el diccionario, ¿verdad? Acá vengo yo y le pongo el nombre de la lista. Dentro de corchetes voy a poner el índice, ¿ok? Acá el índice no es lo mismo que la clave, hay que tener mucho cuidado. La clave yo se la defino el diccionario. Yo acá le pude haber puesto tanto 1 como 3, y si yo le pongo acá 3 me va a imprimir el mismo valor. En cambio acá el índice es la posición en la que está el valor dentro de la lista, ¿ok? Y acá hay que tener cuidado, dentro de las listas no se empieza a contar desde 1, se empieza a contar desde 0, ¿ok? Y eso es algo muy común encontrarse al principio, ¿verdad? Entonces digámosle, la primera posición no sería la 1, sino que sería la 0. ¿Qué pasa si yo pongo aquí la 1? Pues me va a imprimir el hola. ¿Por qué? Porque esa es la posición 0, esta es la posición 1. Yo estoy queriendo mostrar la posición 1. Entonces, si yo lo corro, efectivamente acá me muestra el hola, me muestra el hola, que es lo que estaba en esta posición, la primera posición que sería la 0 y la 1. ¿Okay? Si yo pongo la 0, ahora sí efectivamente me debería demostrar el 1. ¿Okay? Acá está, me muestra el 1, nada más. Me da listo. Okay, y pues esas son las estructuras más comunes, ¿no? Después ya vamos a ir viendo cómo agregar elementos a la lista, cómo eliminarlos, y que las listas se pueden volver muy complejas, ¿verdad? Se pueden hacer bien extensas. Igual que los diccionarios, ¿verdad? Los diccionarios son una herramienta muy útil, al menos en Python funciona muy bien, y pues son muy útiles, ¿verdad? Entonces, ¿alguna duda con respecto a lo que vimos ahorita de estos tipos de datos y de estas estructuras? Sí, decime, Luis. Eh, una consulta. Y respecto a los datos, Ah, ¿el tipo de dato que existe es mutable? O sea, ¿puedes cambiar un diccionario a un array y viceversa? buena pregunta. Mira, con respecto a la pregunta, a la primera pregunta que me hiciste de si son mutables, el diccionario y la lista sí son mutables. De ahí en Python existe algo que se llaman tuplas, que esas sí no son mutables, ¿verdad? Pero las tuplas no las vamos a ver todavía porque eso es un poquito más complicado de entender, al menos hasta mi punto de vista. En estos casos, pues sí son mutables. Y acá se preguntarán, ¿qué es eso de mutable? Pues mutable es cuando nosotros podemos modificar el valor que tiene un atributo de una estructura. Por ejemplo, en el diccionario yo puedo cambiar el valor
que está en mi clave 1, le puedo cambiar valor de hola mundo a solo hola, por ejemplo. Entonces ahí yo ya estoy mutándolo, ya la muté, ¿verdad? Ya muté la estructura diccionario. Igual que la lista, yo puedo acceder a la posición y cambiarle el valor en esa posición, entonces yo estoy mutando. Cambio una estructura cuando no es mutable, pues no me permite cambiar el valor. Una vez asignado un valor, ese valor se queda ahí y ya no se puede cambiar. ¿Ok? A eso es a lo que se refiere cuando me preguntan mutable. Y en cuanto a si puedo volver un diccionario, una array o una lista, pues no te sabría decir. Déjame ver si lo puedo buscar así rapidito. Vamos a ver. Creo que sí hay una, espérame. Creo que sí hay una. Un diccionario en una lista en Python. Dice aquí si valúes. Podrían ser opciones. Ah, incluso, mira, acá hay una cosa interesante, mira. Por ejemplo, si yo vengo acá y imprimo esto, vamos a ver, imprimo este diccionario, dic1.items, a ver, esto es lo que pasa. Acá me devuelve, o sea, el diccionario se vuelve una lista de tuplas, ¿ok? Es una cosa bien interesante, bien rara. Se vuelve una lista, pero dentro de la lista cada uno de los atributos, o bueno, la clave y el valor de mi diccionario, se vuelven una tupla. ¿Y ok? Entonces acá, ¿qué pasa, verdad? Tengo una estructura mutable, tengo una estructura no mutable y una estructura mutable. ¿Qué es lo que va a pasar? Si yo accedo a la posición 0 de mi lista, que sería esta, y la cambio por otro valor, pues eso sí se puede hacer. ¿Por qué? Porque pues es mutable la lista. Pero si yo accedo a la posición, bueno, a este 1 dentro de la tupla que está en la primera posición de la lista, pues ese valor no lo puedo cambiar, porque como es una tupla, no se puede cambiar, ¿verdad? No me lo permitiría, ¿verdad? Pero bueno, aquí ya me estoy regresando un poquito más en estructuras raras. Pero sí, respondiendo a tu pregunta, sí se puede. Eh, y así, ¿verdad? Entonces, sería de ir investigando. Incluso acá también hay varias más que hacen lo mismo. Y, y pues la verdad que es interesante, la verdad. No me había puesto a pensar en eso. Pero bueno, continuando, si no hay más dudas con respecto a esto, pues vamos a continuar, ¿verdad? Y ahora de lo que les quiero hablar es de pues funciones con strings o con cadenas de texto. Entonces vamos a hacer otro archivo, 06, y aquí funciones texto.py. Profe, buenas noches. ¿Qué tal? Ajá, sí. Lo que tú estás haciendo ahí, ¿eso no lo comparte o lo sube a algún repositorio o algo? Bien, es que lo que pasa es que no me ha dado tiempo de configurar el repositorio todavía. Y como todavía no habíamos estado viendo mucho código, entonces por eso es que no lo había hecho. Pero ya en estos días yo lo voy a hacer, no se preocupen, y se lo voy a compartir por el claro. Vale, listo, Eh, gracias. ya. Ok, disculpa. Bueno, vamos a continuar. Y bueno, ahora sí, vamos a ver las funciones con texto, ¿verdad? O con cadenas de texto. ¿Ok? Dentro de Python existen algo que se llama, pues, aquí vamos a ver funciones para manipular cadenas de texto. Incluso en el libro, si no estoy mal, acá también hacen referencia a ese tipo de operaciones. Si nos vamos acá al índice, acá hay funciones. Bueno, no está, aquí en el libro no están específicamente, pero bueno, nos vamos a ver ahorita. Las cadenas de texto tienen un montón de funciones, ¿okay? Hay funciones hasta para tiraje, pero pues acá pues vamos a ver unas cuantas que son bastante útiles y que pues les pueden servir, o que les pueden parecer de cierta forma interesantes. ¿Okay? La primera que vamos a ver va a ser la función lower. ¿Okay? Esta lo que hace es convierte, no sé si miran bien ahí, ¿se mira bien ahí? ¿O lo hago más grande? Se ve bien. Ok, gracias. Convierte
la cadena a minúsculas. Todo lo que tenga la cadena lo convierta en minúscula, ¿verdad? Entonces, un ejemplo, yo tengo la variable nombre, que es igual a mi nombre, por ejemplo, Elian Estrada. Y pues, si se dan cuenta, pues mi nombre empieza con mayúscula, el apellido también, y aparte tiene una S mayúscula. Pero yo quiero mostrarlo todo en minúscula. Entonces vengo yo y puedo hacer el print, pongo el nombre de la variable, pongo punto, y acá le pongo lower. ¿Ok? Entonces, acá yo estoy accediendo a una función que es propia de las cadenas de texto, ¿verdad? De este tipo de datos, cadena de texto. ¿Ok? Entonces, lo que va a hacer esto es que va a convertir el contenido de la variable, que como bien sabemos es una cadena de texto, a minúsculas todo. ¿Ok? Entonces, si le damos clic acá, y se dan cuenta, acá mi nombre ya apareció en minúscula. Todo está en minúscula, o sea, no respetó lo que yo tenía acá. Esto también yo lo puedo hacer directamente en la cadena. Yo le puedo poner aquí el punto y ponerle lower. Y así, pues yo ya no le pongo acá en el nombre de la variable, sino que ya la variable alberga el valor de esta cadena ya en minúscula. Y lo vuelvo a correr. Ven, ya está en minúscula. ¿Sí? Se pueden hacer de las dos formas, ya sea que ustedes lo asignen directamente así o que lo hagan acá. Ok. Entonces, eso es lo que hace prácticamente la función lower. ¿Okay? Entonces acá podemos ver que es un método que devuelve un string y pues acá el lower no recibe ningún parámetro. ¿Okay? Perfecto. Bueno, entonces ahora que ya vimos el lower, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el string, el upper, la función upper. Esto lo que hace es que el lower convertía a minúscula, pues el upper convierte a mayúscula. Convierte la cadena a mayúscula. ¿Okay? Y pues es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Voy a usar un nombre diferente, nombre 2. Voy a poner mi segundo nombre con mi segundo apellido. Y acá la entonces, acá ¿qué va a pasar? Es lo mismo. Yo a la variable nombre 2 le voy a asignar este nombre, pero como yo estoy usando el método upper, o la función upper, pues lo que va a pasar es que va a convertir este texto a mayúscula todo y se lo va a asignar a la variable nombre. Entonces, si yo vengo y le pongo el print, pues vengo yo y pongo el nombre 2, pues se va a imprimir mi nombre en mayúscula, ¿verdad? Acá está el primero con el lower que se imprime en minúscula y acá está todo en mayúscula. Si se dan cuenta, yo en ningún momento lo pongo todo en mayúscula, sino que pues solo es la función la que ya lo convierte. ¿Ok? Sí se va a pasar la grabación. Incluso si tienes problemas, tal vez podrías probar saliéndote y volver a entrar. Tal vez con eso se arregla. Que hay veces que es el Meet el que tiene problemas y que se buguea un poquito. Ok. Entonces, vamos a ver. Yo creo que hay una acá. Ah, sí. Okay. Ahora vamos a ver una que se llama Capitalice. ¿Ok? ¿Qué hace esto? Pues esto lo que hace es poner la letra capital, ¿verdad? No sé si ustedes han escuchado hablar de eso, ¿verdad? Que, por ejemplo, en los libros de historia antiguitos, o los libros que ya tienen así como que algo histórico, así bien chilero, siempre normalmente cuando empiezan un párrafo tienen la letra capital, incluso la tienen con un diseño así bien chingón, que está grande y se mira así bien tuanis. Pues esa es una letra capital, o sea, está en mayúscula. Y pues representa que es la primera letra de la palabra en mayúscula. ¿Okay? Entonces eso es lo que hace, pues que pone la primera letra de una palabra en mayúscula. Okay, entonces, por ejemplo, si yo vengo acá y hago un print de hola.capitalice y lo corro, pues acá se observa que el hola me aparece con la inicial mayúscula, ¿verdad? ¿Ok?
Acá está la inicial mayúscula y yo lo había puesto con minúscula todo. Ok, perfecto. Bueno, ¿qué pasa si yo tengo dos palabras? Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ejemplo, hola. Okay. Y acá, si se dan cuenta, pues no afecta a la segunda palabra, ¿verdad? Solo afecta pues por ejemplo, digamos que esta es una sola cadena de texto, pues a la primera letra de la cadena de texto es a la que le aplica el capitalice, ¿no? o la aplica la letra capital. ¿Ok? Bueno, esas son pues las primeras tres funciones sobre las cadenas de texto que podemos utilizar y en su momento pueden llegar a ser útiles, ¿verdad? ¿Qué otro vamos a ver? Pues vamos a ver que se llama replace o replace. Esto lo que hace es reemplaza una uno o unos caracteres de una cadena por otro. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, digámosle que yo tengo una variable que se llama cadena. Esta variable pues va a tener la siguiente cadena de texto y va a decir hola, ¿cómo estás? Bueno, va a tener nombres, ¿no? Va a tener nombres separados por espacio. Va a tener Elian, Diego, Pablo, Roy. Esos. ¿Verdad? Ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Digámosle que nosotros tenemos un programa que necesita un listado de nombres, pero no los necesita separados por espacios, sino que los necesita separados por comas. Pero a nosotros nos viene separados por espacio y no podemos hacer nada para que pues nos venga ya directamente con comas. Pero como nosotros sabemos que viene separados por espacio, pues podemos venir nosotros y decir, bueno, yo le voy a aplicar un replace para cambiar los espacios por comas. Ok, entonces vamos a hacer eso. Voy a hacerlo de una vez en el print y voy a poner cadena igual punto replace. Acá, el replace, si se dan cuenta, me pide un old y después viene un new y después viene un count, ¿verdad? ¿Qué pasa acá, verdad? El old es la cadena antigua, es decir, la cadena que yo quiero reemplazar. El new sería por qué cadena la quiero reemplazar, ¿verdad? O sea, como que el nuevo carácter que quiero incrustar. El count, pues, la verdad que nunca lo he usado, pero me imagino yo que ha de ser, pues, para indicar cuántos a partir del inicio va a reemplazar. Por ejemplo, si hay 30 y yo solo quiero reemplazar el primero o solo uno, pues yo le pongo un 1, ¿verdad? Para que lo reemplace. ¿Ok? Incluso acá el count me dice el número máximo de ocurrencias a reemplazar, menos 1, que es el valor por default, pues reemplaza todas las ocurrencias. Eso es lo que significa el count. Ok, entonces yo acá le voy a indicar para el espacio, pues en comillas simples, un espacio, que es lo que quiero que reemplace, y quiero que me lo reemplace por una coma, ¿verdad? Ok, entonces vamos a probar. Y aquí está, efectivamente, si se dan cuenta, pues acá la cadena original era Elian espacio, Diego espacio, Pablo espacio y Roger. ¿Okay? Y la cadena que yo imprimí es Elian, Diego, Pablo, Roger. O sea, y sin dejar espacio. O sea, el espacio me lo volé y en vez del espacio le puse una coma. ¿Ok? Entonces, para eso está el replace. ¿Ok? Esa es una de las funciones. Ese replace pues es bastante útil también. Es muy, muy, muy útil. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver otra función para las cadenas que pues sería el format, ¿verdad? El format, como su nombre lo indica, ya se pueden dar una idea, pues en español significa formato, pues le da un formato de salida al texto, ¿verdad? O a la cadena de texto. Por ejemplo, si yo tengo una variable cadena texto y este tiene, permítanme, tiene la siguiente información, por ejemplo, digámosle que son las cabeceras de una tabla, ¿ok? Entonces yo puedo venir acá y... No, perdón. Digámosle que nosotros tenemos una variable, ¿verdad? Una variable X que tiene texto. Por ejemplo, yo quiero
meter esta cadena que tiene los nombres, pues acá, ¿verdad? Entonces te voy a decir, pues, listado de estudiantes, ¿ok? Yo no quiero que acá me aparezca este listado de estudiantes, pues aquí yo le pongo estas llaves de acá, ¿verdad? Y al final de la cadena yo puedo venir, ponerle acá punto, ponerle format, y acá adentro yo puedo poner la variable cadena, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Pues acá yo le voy a aplicar un formato. ¿Qué formato? Pues yo quiero que en donde encuentre esta secuencia de caracteres, las llaves que abren y que cierren, pues que incruste el valor que tiene la variable cadena. ¿Qué valor tiene la variable cadena? Pues Elian, espacio Diego, espacio Pablo, espacio Ryan. ¿Ok? Entonces, cuando yo imprima texto, me va a salir como resultado final, listado de estudiantes, dos puntos, Elian, espacio Diego, espacio Pablo, espacio Ryan. ¿Ok? Y pues acá podemos venir y tener lo siguiente, ¿verdad? Pues hacemos el print y ponemos acá el texto, ¿verdad? Imprimimos. Y acá efectivamente, como les dije, pues el listado de estudiantes, los puntos, Elian, Diego, Pablo, Roy. Y acá, algo muy interesante, nosotros podemos, si no estoy mal, podemos aplicar este reemplace aquí a la cadena, directamente acá, para evitar que nos aparezca con espacios, sino que nos aparezca con comas. Entonces vamos a probar, si no nos da error. Y efectivamente no nos da error, ¿verdad? Entonces acá está el listado de estudiantes ya no separado por espacios, sino que por comas. Y así, ¿verdad? Entonces podemos ir jugando con esto. Este format normalmente se usa pues para poner, bueno, para incrustar variables, ¿verdad? Hay otras utilidades que las vamos a ver más adelante en algunos puntos, ¿verdad? Que pueden ser útiles, pero que también existen. Ok. Otra función y la última que vamos a ver con respecto, bueno, la penúltima que vamos a ver con respecto a cómo formatear, o bueno, a cómo trabajar con cadenas de texto va a ser la función split, ¿verdad? Que no sé si alguien me puede decir que si sabe qué significa split en español. Exacto, ¿verdad? Su nombre lo indica todo, ¿verdad? Nos va a ayudar a separar. ¿Separar qué? Pues la cadena en varias cadenas individuales, ¿verdad? Entonces esto lo que hace es que separa el texto según un carácter, por así decirlo, un carácter, y devuelve el de una lista, ¿ok? ¿Se acuerdan de las listas, verdad? Las acabamos de ver acá. Esta es una lista, ¿verdad? Entonces nos va a devolver estos corchetes y cada uno de los elementos que separemos van a ser un ítem de la lista, ¿verdad? O un elemento de la lista. Y ahorita vamos a ver un ejemplo clarísimo, ¿verdad? Entonces yo voy a guardar en una variable acá, pues voy a poner nombres, se va a llamar nombres con S, y voy a decir que va a ser igual a mi cadena, punto replace, lo mismo, lo separo por espacios y le quiero poner comas, ¿verdad? Yo voy a trabajar con comas, ¿ok? Entonces, yo imprimo nombres, pues aquí me sale pues los nombres separados por comas, ¿verdad? Ok, perfecto. Ya los tengo separados por comas. Pero ahora yo lo que quiero es poder guardar cada nombre individualmente en otra estructura, que por el momento no sabemos cuál es, no sabemos cuál va a ser, pero yo sé que los tengo que separar, ¿verdad? Tengo que separar esos nombres de forma individual. Ya no tienen que ser una sola cadena, sino que tienen que ser una cadena por nombre. Entonces, ¿qué puedo usar? Pues puedo usar mi split, ¿verdad? Entonces, como eso me va a devolver a mí algún valor y yo quiero guardarlo, pues voy a guardarlo en una variable, que lo voy a poner acá, lista nombres. Igual, ¿a qué? A nombres.split. Y acá dentro de los paréntesis, si se dan cuenta, podemos ver que dice sep y que es de tipo string. ¿Ok? El sep, ese es el argumento que dice, pues, por qué carácter lo vas a separar, ¿verdad? Entonces acá me dice, retorna una lista con las palabras del string usando el delimitador de separador para la cadena, ¿verdad? O sea, que lo separa según el delimitador que nosotros pongamos en sep. Dice que sep es el delimitador que acorda o que va a separar el string, ¿verdad? Si nosotros ponemos none, que es el valor por defecto, pues se van a recortar o se van a separar pues por el espacio en blanco. Y se descartan pues todos los strings vacíos, ¿verdad? Los
resultado es nulo, o sea, no va a hacer nada. ¿Ok? Bueno, entonces, acá como yo lo quiero separar por nombres, o sea, quiero que cada nombre sea uno individual y yo los tengo separados por comas, pues ahora yo lo que voy a indicar acá es cuál va a ser mi delimitador, ¿verdad? Cuál va a ser ese carácter que voy a usar para decir, bueno, acá terminó uno y acá empieza el otro, ¿verdad? Y me voy a volar ese carácter. Pues pongo la coma, ¿verdad? Porque es por lo que los estoy separando. ¿Qué pasa si imprimo lista nombres? Pues veamos, lista nombres, le doy F5 y acá, si se dan cuenta, esto pasó de ser una cadena de texto a ser una lista en donde cada posición es un nombre. La primera posición es Elian, la segunda es Diego, la tercera es Pablo y la cuarta es Roger, ¿verdad? Acá esto es lo que hace el split, ¿verdad? Me separa las cadenas por un delimitador y las convierte en una lista. Entonces ahora si yo quiero acceder a un nombre en especial, pues yo puedo venir y acá poner el índice del valor que quiero acceder. Por ejemplo, si yo quiero acceder a Diego, sería el índice 1, ¿verdad? Porque empiezo en 0, 1, 2 y 3. Entonces Diego es 1. Yo pongo acá el 1 y pues solo me voy a imprimir Diego. Acá efectivamente solo me imprime Diego, ¿verdad? Perfecto, excelente. ¿Ok? Nítido. ¿Todo bien hasta ahí? ¿No hay alguna duda? Todo bien, bien explicado. Ok, perfecto. Entonces, ahora vamos a ver una de las últimas que va a ser pues el string F. Okay, este cumple pues, bueno, lo vamos a poner de la siguiente forma. Sirve para interpolar variables en texto. ¿Ok? ¿Se acuerdan de lo que hicimos con el format, verdad? Que nosotros poníamos acá el format, poníamos la variable que tenía el contenido que queríamos incrustar en esta estructura. Pues el string F pues hace algo similar, pero lo hace más abreviado incluso. Ahí está, incluso un poco más fácil. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a tener una variable que yo le voy a poner texto de prueba igual a pues una cadena que va a ser el nombre. Mi nombre es 2 puntos. Yo acá quiero poner el nombre que va a estar en la posición 0 de la lista de nombres, ¿verdad? Que yo ya la tengo acá spliteada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago eso? Pues voy a venir yo y pues voy a poner los signos de llaves, ¿verdad? Y en medio de los signos de llaves yo voy a poner el nombre de la lista nombre, y acá voy a poner el índice del valor que quiero poner, que en este caso pues es el índice 0, ¿verdad? Porque mi nombre, al menos el mío, está en la posición 0, entonces yo quiero que imprima acá el valor. Okay. Si se dan cuenta acá, pues ustedes me dirán, puches, ¿por qué no hiciste eso antes acá, verdad? ¿Para qué está el format? El problema es que si yo corro este programa ahorita, vean qué pasa. Acá en la salida, que no lo imprime. Ahí está. Ahora sí. Acá en la salida, pues si se dan cuenta, me imprime mi nombre es, 2 puntos, me imprime las llaves, lista nombre, corchete 0, corchete y ya. O sea, me lo toma como un string, todo, ¿verdad? No pasa nada, o sea, no es como que yo esté aquí metiéndole el valor que tiene esta variable, ¿verdad? O esta lista, en esta posición. ¿Cómo le hago aquí? ¿O para qué cómo se representa el string F? Pues voy a colocar una letra F al principio de la cadena, ¿ok? Afuera de las comillas dobles. Le pongo la F acá y si se dan cuenta aquí cambia. Ya cambió, ¿ok? Y acá falta algo muy importante. ¿Cómo era? Déjenme ver. Pero es que aquí no es nombres, sino que es nombres. Ahí está, así es, ¿verdad? El F ya me invocó acá. Pues si yo lo selecciono, pues aquí ya me dice que esto es una variable, ya lo está reconociendo como una lista, ¿verdad?
y ya no me lo pinta de verde, o sea, que ya no lo está reconociendo como texto. Entonces, si yo lo imprimo ahora, bueno, corre el programa, perdón, pues aquí ya me imprime Elian, nada más, que es exactamente pues el valor que está en la posición 0 de la lista, ¿verdad? Tal cual. Entonces, si se dan cuenta, esta función o este string f es casi lo mismo que este format, ¿verdad? Pero pues es un poquito más abreviado, más corto, se mira más bonito incluso, se mira más chilero, y así, ¿verdad? Y de esa forma pues podemos seguir usando acá pues el f o el string f para interpolar variables, ¿verdad? O para interpolar datos, ¿ok? Y así. Entonces esas pues son todas las, bueno, no son todas, pero son las que vamos a ver por el momento de las funciones que tenemos para strings, ¿verdad? Vamos a recapitular que vimos cómo volver una cadena completa a minúsculas, independientemente de qué tantas mayúsculas hayan, cómo volver una cadena de texto todo a mayúsculas, cómo volver la primera letra de una cadena a mayúscula con la función capitalice, cómo reemplazar los espacios de una cadena de texto por otro carácter, en este caso la coma, de la siguiente forma, ¿verdad? Así, cómo darle o cómo poder incrustar valores de una variable en un string o en una cadena de texto sin tener que concatenarlo de alguna otra forma, ¿verdad? Pues con la función format podemos hacerlo tranquilamente. Cómo separar una cadena de texto por un carácter o un delimitador y obtener una lista con cada uno de las frases que separamos con la función split. Y por último, pues la función string f o el... Bueno, más que una función, es como que es una forma de trabajarlo. Con el string f, en donde podemos incrustar esto mismo que hacíamos con el format, pero más abreviado, ¿verdad? Más corto. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con respecto a esto, que estábamos viendo. ¿No? ¿Seguros? 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 ¿No hay dudas? ¿Para nada? Bueno, permítanme un momentico. Ok, perfecto. Vamos a terminar la clase de tipos de datos y variables para así en la próxima clase ya empezar con las sentencias de control. Entonces, ahorita como me quedan un par de minutitos, vamos a ver eso así súper rápido. Ok, porque no es algo muy complicado. Vamos a hacer otro archivo que se va a llamar 6 y este va a ser pues conversión.py. Ok, como ya vimos los tipos de datos que existen, ya vimos que hay estructuras. Ahora podemos venir y hacernos la pregunta, ¿qué pasaría si yo necesito que un tipo de dato o que el valor que yo tengo en una variable de un determinado tipo se convierta a otro tipo de dato? ¿Ok? Entonces aquí necesitamos nosotros hacer una conversión de tipos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver conversiones de tipos de datos. Ok, y acá pues vamos a ver lo siguiente, hay reglas, o sea, no cualquier tipo de datos se puede convertir a otro. Entonces vamos a ver qué valores se pueden convertir a qué otros valores. Entonces los primeros que vamos a ver, que son los más fáciles, pues es que todo tipo de dato se puede convertir a string, o a str, como quieran llamar. Todos, pero absolutamente todos los tipos de datos que vamos a ver se pueden convertir a string. Todos. ¿Cómo se hace eso? De la siguiente forma. Nosotros tenemos que identificar el tipo de dato, cómo lo maneja Python. Se los vuelvo a recalcar acá porque ya lo vimos, que son str,
El str, el int, el float y el bool, ¿verdad? Son los tipos de datos primitivos, ¿ok? Entonces, nosotros queremos que localizar al tipo de dato que queremos convertir. En este caso, queremos convertirlo a string. Entonces, ¿qué usamos? Pues el str, ¿ok? Y poner la palabra, escribir la palabra str y paréntesis. Y dentro de los paréntesis escribimos lo que nosotros queremos convertir a string. Por ejemplo, podemos poner un 10. Que el 10 aquí como tal es un número, ¿verdad? Es un tipo de dato entero. No es un string. Porque si fuera un string estaría entre comillas, ¿no? Pero no es un string. ¿Ok? ¿Qué pasa si vengo yo? De hecho, esto lo voy a asignar a una variable para que se vea mejor. Acá le vengo y le digo, bueno, vas a hacer número igual a 10. Entonces, acá voy a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué tipo de dato tiene el número inicialmente. Voy a imprimir el tipo de número. Después voy a meter el número al string, como les había dicho, ¿verdad? Que en este caso es para convertir este 10 a string. ¿Ok? Y voy a imprimir. Esto lo voy a guardar dentro de la misma variable. ¿Ok? Al número le estoy asignando, pues, así mismo con el string. Y después, pues, voy a imprimir acá qué tipo de datos tiene el número. ¿Ok? Entonces, si nosotros corremos el programa, vamos a ver acá. Y si se dan cuenta, pues tenemos la primera vez que el número apareció era de tipo entero. Y ya después era de tipo string. Pero nosotros no venimos y hicimos como lo que hicimos en la clase anterior, ¿verdad? Que escribimos aquí tal cual, entre comillas, el 10. No hicimos eso, sino que convertimos el valor que tenías él mismo, que era 10, que era un número entero, a string. Y lo almacenamos dentro de sí mismo. Entonces acá ya nos tira que es de tipo string, ¿no? O str. ¿Ok? Entonces, de esta forma nosotros venimos y convertimos un tipo de dato a otro. Y esto se puede hacer con todos los tipos de datos primitivos, incluso con los tipos de datos que no son primitivos. Como les dije, el print lo que hace es que convierte casi que todo lo que se le manda como argumento a string. ¿Ok? El type, pues tiene otro tipo de dato. O sea, no es una cadena. Posiblemente sea una clase, sea un módulo. Pero cuando yo lo meto en el print, pues me lo devuelve como texto. Si yo meto un diccionario, me lo devuelve como texto. Si yo meto una lista, me lo devuelve como texto. Entonces, casi que todo, absolutamente todo, se puede convertir a string. Si yo tengo una variable que se llama decimal, que tiene 10 puntos, muchos decimales, yo lo imprimo, decimal, el tipo, perdón, tipo, type. Y después vengo yo e imprimo el tipo que va a tener si yo lo convierto a string, acá de decimal. Acá me va a mostrar el float y después me va a mostrar otra vez str, es decir, la volví a convertir a cadena de texto. ¿Ok? Perfecto. Entonces, esta es la primera regla. Todo se puede convertir a string. ¿Ok? ¿Y para qué es esto útil? Se preguntarán ustedes. Pues, ¿qué pasa si yo quiero venir y acá y decir, poner en un print, mi edad es 2 puntos y acá sumarle o concatenarle, porque cuando nosotros ponemos un más en una cadena de texto, pues las vamos a concatenar, es decir, las vamos a unir. Y por ejemplo, ponerle el número. Si yo hago esto, me va a dar un error. Que por cierto no salió. Ah, sí, es que ya lo convertimos a string, perdón. Vamos a comentar este link. Ahora sí. Y acá, si se dan cuenta, no se ejecuta, no pasa nada. ¿Por qué ya no me imprime todo lo que me había imprimido antes? Porque acá me está dando un error. ¿Y cuál es ese error? Que acá yo no puedo concatenar un string con un entero. Yo no puedo hacer eso, yo solo puedo concatenar string con string. Entonces, para que eso funcione, yo tengo que convertir el número que es un entero a string. ¿Okay? ¿Cómo le hago eso? Pues str, abro paréntesis y cierro paréntesis. ¿Okay? Y dentro de los paréntesis del str, pues meto la variable que quiero convertir a string.
Entonces, ahora sí, cuando yo ejecute me va a mostrar mi edad es 2 puntos, espacio, y el número, que en este caso sería 10. Y acá, efectivamente, si se dan cuenta, acá me imprime el 10. Y ya no me tiró ese problema, ¿verdad? O sea, aquí ya no hubo ningún problema porque me imprimió todo. ¿Okay? Para eso sirve convertir los tipos de datos. ¿Okay? ¿Qué otros tipos de datos podemos convertir a qué otros tipos de datos? Podemos convertir de entero a float. ¿Cómo es eso? Pues venimos nosotros y digamos que tenemos un número entero. Va a ser igual a 10. Después voy a tener un número decimal que va a ser igual a ese mismo número entero, ¿verdad? Pero yo lo voy a volver float. Entero. Entonces, si yo imprimo el tipo que tiene número entero, es de tipo, bueno, me va a imprimir acá, me tendría que imprimir el int. Y si yo imprimo el tipo que va a tener número decimal, me tendría que imprimir el float. Aunque sea el mismo valor, ¿verdad? Porque al fin de cuentas el número decimal tiene el valor que tiene el número entero, ¿verdad? Solo que yo acá lo estoy volviendo a decimal, ¿verdad? ¿Y qué va a pasar? Pues acá abajo voy a imprimir los valores separados por comas, número entero, coma, número decimal. Entonces acá esto me va a devolver una salida. ¿Qué salida? Me va a devolver 10 y 10.0. A ver. Acá está, miren. Esto me devuelve int, esto me devuelve float, y después este me imprime el 10, que es el número entero, y después 10.0, que es el mismo valor, pero convertido a decimal o a float. ¿Ok? No sé si hay alguna duda con respecto a esto. ¿A qué te refieres con que siempre será esa regla de conversión? En este caso, en el caso de los strings, sí. Siempre que nosotros tengamos un valor que no sea string y queramos concatenarlo, pues se usa el str, o sea, hay que convertirlo fijo a un texto, ¿verdad? ¿Qué otras formas tenemos de evitar esto, el tener que convertirlo? Pues usar lo que vimos acá, ya sea el string f, porque acá no importa qué tipo de datos sea lo que tengamos acá, pues ya no lo va él lo va a convertir solo. Ajá. En vez del más, ¿lo podemos hacer con coma también? Sí, también es otra forma de concatenarlo. El problema con la coma es que hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque la coma nos deja ya de por sí un espacio en blanco. Entonces, si nosotros teníamos aquí un espacio en blanco, pues la coma va a agregar otro extra y pues va a haber 2 espacios en blanco. ¿Y qué pasa con eso? Pues que si nosotros después esa cadena la queremos separar por espacios en blanco, asumiendo que solo tiene uno, pues ahí nos va a dar error porque pues va a tener 2. Entonces hay que tener cuidado. Si ponemos comas, pues y queremos dejar esos espacios, pues Pero, perdón, no hay que dejarlo literal. Ahí ya no iría en pues, la función str, ¿no? Ajá, aquí ya no iría. Lo vamos a demostrar acá. Si se dan cuenta, Sí. cuando yo lo corra, ya no me va a dar problema. Me va a imprimir todo tranquilo. Y edad es 10. Ajá. Si se dan cuenta, acá ya no lo puse con la coma. Y si se dan cuenta, yo acá en la cadena, yo ya no tengo un espacio, más sin embargo aquí sí me lo colocó. ¿Y qué pasa si yo le pongo el espacio? Y lo vuelvo a ejecutar, pues me va a dejar otro espacio. Aquí me dejó 2, ¿ve? Que no solo me dejó 1, sino que me dejó 2. Entonces, como les digo, hay que tener un poquito de cuidado con eso de la coma. Y eso sería pues, prácticamente todo. Después tendríamos ya para finalizar, pues de float ahí. No estoy mal, vamos a ver acá. Entero 2 va a ser igual. Ahí, va a ser igual a pues el int del número decimal. Acá voy a hacer una cosa, el número decimal le voy a cambiar el valor a 12.6, ¿ok? Pero yo imprima el número entero, número entero 2, ¿qué valor me va a imprimir? ¿13 o 12? Opa, 12. 12. Vamos a ver qué pasa. Me imprime 12, efectivamente. Pero, ¿qué pasa ahora si yo tengo en vez de 12, tengo 13?
¿Qué me va a imprimir? ¿13 o 14? 13. 13 también. Ah, perfectamente, ¿verdad? Me imprime el 13. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros convertimos a int, pues trunca. Es decir, que no importa si el número es mayor a 5, el decimal, perdón, no lo va a aproximar al entero mayor o al entero siguiente. No lo va a hacer, sino que lo trunca, ¿verdad? Le quita el decimal y lo deja con su valor entero, nada más. Eso es lo que hace el int. Si nosotros quisiéramos aproximar, pues tendríamos que o implementar una función nosotros o utilizar una función que se llama round, que las vamos a ver más adelante. Pero con el round pasa algo, que solo va a aproximar cuando el número entero siguiente sea par. Es decir, si acá yo tengo el 13.6 y le aplico el round, pues solo me lo va a aproximar porque el siguiente es 14, ¿verdad? Si fuera 12.6, como el siguiente es 13, no me lo aproxima, me lo dejan 12. Entonces hay que tener cuidado ahí con esas funciones, ¿verdad? Así estamos. Y de ahí el último pues sería de bool a int, ¿verdad? Acá vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tengo un booleano, bool igual a true, y yo vengo acá y lo pongo en un bool igual a int, boolean, yo imprimo non bool que me va a imprimir y voy a imprimir también el bool. Entonces acá me va a imprimir true, acá me va a imprimir 1. Bueno, eso debería imprimir. Ahí está, efectivamente, me imprime true y me imprime 1. ¿Ok? Si ahora fuera falso, pues acá viene y me imprime falso y 0, ¿verdad? ¿Ok? ¿Qué pasa si vengo yo ahora y le digo a boolean que me convierta lo que tenga, que me convierta a bool un número, por ejemplo el 1, el 1. Yo imprimo boolean acá, boolean, pues me va a imprimir true. Me imprime true, porque yo le estoy pasando un 1. Yo le paso un 0, me lo va a convertir a falso. ¿Ok? Falso. Pero ¿qué pasa si vengo yo y le paso algo que no sea un 1 y un 0? Pero que le paso un 2, por ejemplo. ¿Qué va a pasar? Me imprime un true. ¿Pero por qué me imprime un true? ¿Qué pasa? Si yo le pongo un 3, vamos a ver. Yo le pongo un 3 acá. Sigue tirando true. Entonces nosotros podemos asumir que el boolean media vez sea mayor a 0, el número que le pasemos pues siempre va a ser verdadero. Que no está del todo correcto, al menos yo diserto un poco en cuanto a cómo lo maneja. Yo siento que debería de dar error, porque pues no tiene sentido convertir un número 3 a un booleano cuando el 3 no se puede representar como un booleano, o sea, como un 0, como un verdadero, como un falso. No tiene sentido, al menos para mí, pero pues Python así lo maneja, ¿verdad? Otros lenguajes como C o C++ creo que sí manejan solo 0 y 1 para representar el verdadero y el falso. Pero en este caso, pues Python no lo hace así, ¿verdad? Lo maneja aparte. ¿Ok? ¿Qué pasaría si yo pongo un número negativo? Vamos a ver. Vamos a ver si no nos da falso. Nos da true. O sea, aquí, o sea, media vez no sea 1 o 0, siempre da verdadero. Si yo le pongo 0, es la única forma en la que me da falso. Y así se va. Entonces eso es lo que hace el boolean. ¿Qué pasa si yo le paso una letra? Yo le paso así como que una frase, hola. Lo corro. Pues, me sigue imprimiendo true. Es raro, me lo turbio. Pero ¿saben qué? Vamos a hacer una cosa porque no me convence lo que me está imprimiendo ahí. Me parece súper raro que me haga eso.
que aquí no están 3, sí. Igual sí, siempre me sigue tirando true. Está súper raro eso. Entonces, como que el boolean, todo lo que nosotros le pasemos acá, media vez no sea 0, todo lo demás va a ser true. Súper turbio. Bueno, cosas que pasan en el lenguaje, mero raro, la verdad. La verdad es que es bastante permisivo, pero bueno, como les digo, no tiene mucho sentido que lo haga así. Pero así lo hace. Entonces, no sé si hay alguna duda. Ya para finalizar la clase. ¿Alguna duda con las conversiones de tipos, con las funciones de texto, con los tipos de datos, con las funciones nativas? ¿Algo ahí? ¿Tengan de dudas? Todo bien, interesante. Todo bien, perfecto, gracias. Bueno, entonces, si no hay dudas, bueno, igual los que se conectaron tarde, pues ahí se les va a compartir la grabación. Y pues solamente eso. Aprovechando que hay más gente hoy que ayer, pues les recuerdo que yo les mandé un correo a las personas que están en el claro, en donde pues les preguntaba si iban a continuar con el curso. Y pues les recomiendo que por favor contesten. O sea, si van a continuar, que me manden un sí. Si no van a continuar, pues si no me contestan o no, o me mandan un no, pues yo ya tomaría cartas en el asunto, ¿verdad? ¿Para qué les digo eso? Porque si ustedes me dicen que sí, pues yo ya no los elimino del Classroom, ¿verdad? Y ya nos evitamos problemas. Hay de que se pueda, de que, ¿por qué me eliminó si yo sí iba a continuar? Etcétera, etcétera. Entonces, si van a continuar, por favor, contesten ahí el correo, pongan un sí, solo con eso basta. Y yo ya pues ya los tengo presentes de que ustedes no los tengo que eliminar. Y pues solamente eso sería el último aviso y ya. Entonces eso sería la clase de hoy, se pueden retirar. Espero que tengan feliz noche y feliz fin de semana.